Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas noches casi. Buenas noches casi, es verdad. Bueno, como ustedes sabrán, chicos, tenemos acá al licenciado en folclore por la Universidad Nacional de las Artes, el ex IUNA, profesor del profesorado de danzas nativas de folclore y folclore de la Escuela Nacional de Danzas, fue director del Polivalente muchos años y participó del Encuentro Internacional de Museos Privados sobre la historia del traje durante el Bicentenario de la Patria, desde 1816 a 1840 aproximadamente, y ahí puso y expuso sus prendas, que fue lo más importante, que él tiene mucho material. Así que le damos la bienvenida al profesor. Muchas gracias por estar. Bueno, menos mal que no dijo la edad. Gracias, bonita. Bueno, José, empiezo, ¿quiere hacer alguna pregunta, algún tema, o yo empiezo a hablar y después no me para? No, profe, usted es libre, empiece con el tema y cualquier cosa le puedo ir preguntando. Bueno, tengo algunas preguntas por ahí y algunas dudas que queden para después. Yo tengo por costumbre a los jóvenes no dar la receta, sino tirar tips y algunas pautas y puntas como para que puedan investigar después. Indudablemente, la docencia por ahí aparece y uno dice, bueno, estos serían los pasos principales, ¿no? Y yo veo que por ahí dicen algunos libros, historia de la moda, historia del traje, atuendo, y algunos hasta dicen disfraz cuando se refieren a las pinchas gauchas. Bueno, a mí me gusta más decir la historia del atuendo o atuendo, porque cuando hablamos de moda, ustedes saben que la moda, fíjense, son como las mujeres, por eso es la moda, no la mode. La moda es versátil, no es estable, es cambiante. Y así no lo digo yo, lo titula la condesa de Tramar, en un libro que escribe sobre la historia de la moda. Y la compara con la mujer en ese cambio permanente que va sufriendo. Y para hablar de la moda, nos tendríamos que referir, y fíjense si no tengo razón, el hombre, la mujer, el ser humano, nace desnudo, pero obvio. Sin embargo, si nos vamos al Renacimiento, Adán y Eva los vistieron. Entonces podemos hablar que ya desde Adán y Eva aparecen 3 vestidos distintos. La hoja de parra, la hoja de higuera y la hoja de olivo. Con la de parra y con la de higuera vamos bien, con la de olivo es lamentable. ¿Por qué hablo de estas 3 que surgen del Renacimiento con las pinturas en el Vaticano? Porque originalmente estaban desnudos y para eso era casi escandaloso. Entonces se pintaron las hojas de parra y en algunos casos de otros pintores de olivo. Y de parra, de olivo y de higuera. Fíjense que son 3 hojas de plantas bíblicas. La parra por el vino, la sangre de Cristo, como digo yo, el olivo por el óleo bautismal, y la higuera es la planta del pecado, es una planta que está maldita. Entonces, Adán y Eva ya fueron vestidos
en la época del Renacimiento por pintores importantes de la época. Con esta entrada de la moda, que tiene una diferencia, y la moda no la podemos hablar en forma general, sino que la tenemos que fragmentar desde lo geográfico y desde lo cronológico. Si nos remontamos al antiguo egipcio, vamos a encontrar que ya tenían problemas y que lo solucionó el hombre contemporáneo. Los egipcios, por una cuestión climática, los fuertes soles de todos esos, en esos lugares que eran prácticamente desiertos, tenían problemas en la vista. Son los antecesores y los creadores de los anteojos de sol. Por eso que hombres y mujeres pintaban sus ojos con una sustancia oscura llamada queque. Ojol se escribe con doble O, queque. No es un atributo solamente de los faraones. El atributo de los faraones, fíjense que la mayoría están todos pelados. Los que podían usar cabello y pelucas también eran los faraones. Y el atributo real en el hombre era la barba. Ahora, ¿qué pasa? Tuvieron una faraona. La barba es postiza, la reina Hatshepsut. ¿Por qué hablo de los postizos? Porque también a lo largo de la historia, cuando hablamos de atuendo, de la moda, tenemos que tomar absolutamente todo, de la cabeza a los pies, con todo lo que son los accesorios, que realmente van a formar parte de una época de la moda y que son muy interesantes porque algunos incluso tienen un lenguaje, como lo tiene el lenguaje del mate, el lenguaje de las flores. Tenemos, por ejemplo, el lenguaje de los abanicos. Cuando hay una cuestión que se habla mucho sobre si existieron los paraguas el 25 de mayo de 1810. Para algunos autores dicen que no. Sin embargo, yo consultando en escritos de la época, sí existían, traídos de Europa. Los paraguas o parasoles existían ya desde la época de los egipcios. Porque es una cuestión de necesidad. Y de acuerdo a las regiones, en algunos lugares hasta se hacían con hojas de palma. Y aquí en América eran tan prácticos que se habían hecho algunos flexibles para irlos moviendo de acuerdo a donde venían los rayos del sol. Sí existían, caros, pero existían. Vamos a ir haciendo un pasaje rápido, porque si no, nos llevamos mucho. Y ustedes van a trabajar, porque ya les dije, les voy a dar tip de investigación. ¿Qué pasaba en Argentina y en América? Tenemos que ir a la época de la conquista. Imagínense que llegaron con estos nativos de América, la mayoría desnudos, algunos con un alto nivel de conocimientos, de arquitecturas, culturalmente con mucho avance, pero les llegaron estos hombres blancos, con estas ropas extravagantes, con calzas, zapatos puntiagudos, de sombreros, de barba y bigote, pero además de estas calzas o medias, un bombachón lleno de como con tiras. Estos pantalones que uno los ve como tiritas se denominan cuchillados. ¿Por qué? Porque había de Europa con las guerras moras y en España, y cuando llegaban con los trajes hechos jirones, luego se pone como moda. Se incorpora esto que fue circunstancial y esos
los mechones que vamos a ver de los conquistadores. Agüita. Las mujeres en estos viajes de la llegada a América venían con una exquisitez de trajes. Piensen en los años 1400. ¿Qué pasa? Les era prácticamente imposible usarlos. Pasó lo mismo cuando llegan al Río de la Plata, con ese río mugriento, esas jaurías de perros, de animales, y tardaron mucho tiempo en que se abriera el puerto y poder, porque no era la misma situación acá en la Argentina, en toda la época del virreinato del Río de la Plata, que la que tenían en Perú, por ejemplo. Entonces vamos a ver que en la Argentina la llegada de la moda la traían en grandes baúles desde los conquistadores. Y en este reparto de tierra llegaron a adquirir tanto valor las piezas y las telas, que todo lo que corresponde en la Recoleta actual, esa zona Paqueta de Buenos Aires, un sobrino de uno de los conquistadores que la había heredado, la cambió por una casaca de lujo, porque se iba a Uruguay. Fíjense el valor que tendría que cambiar todos los terrenos por una casaca tejida con hilos de plata, muy paqueta. El trabajo de folclore, voy a darle un pantallazo porque eso lo van a hacer ustedes. Volvemos nuevamente a los griegos. ¿Y por qué vuelvo a los griegos? Porque son las primeras pinturas en el cabello, con productos absolutamente minerales. El rubio era casi como fundamental. El color se implementa con pinturas hechas con productos naturales. ¿Y por qué les digo de Grecia? Porque lo vamos a ver al modelo griego, lo vamos a ver ya en la Argentina en 1810. Un triángulo, fíbulas prendidas o una sola o varias en la mujer griega, bajaban, se ponían un cinturón. ¿Y qué vamos a tener? El traje de imperio, que es el que está cortado bajo el mundo. Pero este traje imperio, antes de usarlo en la Argentina, ustedes piensen que pasaba mucho tiempo de lo que se producía en Europa a lo que se iba a producir en la Argentina. Porque tardaban las noticias, a veces no podían llegar los barcos, entonces tardaba un buen tiempo, de 15 a 20 o 10 años tardaba la moda de Europa en imponerse en el virreinato del Río de la Plata. Ese toque es el vestido imperio. Pero antes del vestido imperio, hemos tenido antes, y Francia. Francia, como Inglaterra, menos España, es una de la moda y lo sigue siendo hasta la actualidad. ¿Y quién estaba en el fines del 1700? Y venían las cortes de los Luises. En las cortes de los Luises, donde la opulencia, el barroco, el buen gusto y los perfumes, que tenían una razón de ser, obvio, era lo que usaba una nobleza, muy pocos. Vaya que en el castillo de Versalles entraban miles de personas, porque esto era majestuoso, más los petit trianon que tenían las favoritas de algunos nobles. Era tal el gasto, el lujo y el buen gusto, que la pobre María Antonieta tuvo la desgracia de hacer un comentario fuera de lugar, porque había hambre, el pueblo francés estaba hambriado, necesitaba pan. Y la harina, ¿saben en qué se usaba? Para las pelucas.
tenían acumulada harina en cantidades para empolvar sus pelucas y además empolvarse la cara. Recuerden que la blancura era muy importante. La creación de los cosméticos, que también entra dentro de la historia de la moda, era importante. ¿Por qué tenían que estar tan blancos? Casi como mismo, con lunares pintados o pequeños circulitos de terciopelo pegados que eran atractivos incluso. Eran seductores, porque se pegaban cerca de la boca. Y bueno, todo esto, las famosas pelucas que llegaron a unos tamaños impresionantes, con nidos, con pájaros, con flores, con perlas, con diamantes, con collares, eran estas bestialidades de peluca que van a ir a dónde? A unos canastos, cuando el señor Guillotín inventa la guillotina como muerte menos cruel. María Antonieta, que usaba esos envejeció y encaneció durante la guerra, durante su estado en la Bastilla, cambió el color de su pelo. Había estado durante años poniéndose esos pelucones enormes. Incluso había dos cargos muy importantes. Primero era el que vestía y desvestía al rey. Porque el ver al rey en el propio interior era un cargo muy importante. Sería como ahora el secretario privado de un funcionario. El que le lleva la libretita de salida privada en la mano derecha. Bueno, estos ayudantes de los reyes eran fundamentales. El peluquero ocupaba un cargo muy importante, le costaba mucho a la corona. Es más, tenían fuelles para poder aventar y que el polvo se esparciera, y la nobleza se ponía unos cucuruchos para no ahogarse, y eso están pintados, están hechos por cuadros por pintores de la época. Esto le costó a la nobleza caer, y llega quien aparece después, Napoleón Bonaparte con Josefina. Un dato: época de los encajes. Josefina con sus pañuelitos de encaje, que también se impone como moda. Voy a aprovechar esta servilletita que tengo acá. Josefina estaba siempre con un pañuelito puesto y tapándose la boquita. En realidad, esto tenía una dentadura espantosa, Josefina. De hecho, sufrió mucho en su matrimonio, porque parece ser que Napoleón era, ¿cómo digo? Era un poco ardiente, Napoleón Bonaparte. Entonces, ella tenía muy fea dentadura. Fíjense que, ¿y por qué cito a esta mujer? Porque cuando cae con la Revolución Francesa y aparece el directorio con Napoleón Bonaparte y con Josefina, con ellos volaron pelucas, miriñaques, atuendos, todo aquello recargado. ¿Y qué se va a imponer? Esa moda griega, que era similar a la mujer griega, las columnas, que nos daban estas telas livianas, con esto que les hablaba de las figuras prendidas y el cordoncito, el cinturón abajo del busto. Esto que aparece de España para borrar todo este lujo de las cortes francesas, va a ser la moda que va a venir de Francia justo en la época de 1810. La moda imperante en los salones porteños es la moda imperio. Así que durante años y hasta la actualidad, cuando ustedes vean o trabajen que la maestra viene y les dice a la mamá de una nena que va a bailar y les quiere hacer el vestido con miriñaque y con el peinetón arriba, le dicen no, se han equivocado siglos.
1810 es moda imperio. El varón con zapato bajo, con hebilla, con las medias blancas y con el pantalón a media pierna. Y frac, el frac para arriba. Por supuesto, puño y el jabón en el cuello. Esa es la pareja si ustedes hacen bailes de salón, situado en esa época, ¿sí? Bien. Luego vamos a tener a posterior el peinado, nada de peinado. Simplemente como las mujeres griegas, rulitos acá, rodetito y pelo levantado. Nada más. Los tirabuzones a los costados. ¿Dónde se van a inspirar, si ustedes quieren saber? En el salón de María Sánchez de Thompson, donde canta el himno nacional. Esa es la moda imperante en el año 1810 para la época de las danzas de salón. Ya había el clavicordio, si quieren hacer una conducción, cuando todas esas danzas que son propias del periodo en el salón. La mariquita, que es la única de las pocas danzas que se ha bailado en salón y en la zona rural, y que va a aparecer también en las obras de Beruti, la revista Mefistófeles, cuando deben haber estudiado leído, cuando aparece en la ópera, en la primera ópera con sentido nacionalista, que es la ópera Pampa. Recordemos que Beruti es sanjuanino y él tiene el valor de haber escrito una ópera que era en alemana especialmente y italianas, haber escrito la primera ópera con sentido nacionalista. Ahí van a encontrar muchas de nuestras danzas folclóricas argentinas, modificadas por supuesto con algunos arreglos, pero que son mínimos. Se puede identificar absolutamente de qué danza estamos hablando. Y recordar siempre a este argentino que fue de avanzada en el tema de la ópera. Pasamos luego a una etapa de transición entre esta moda imperio y vamos a una moda de transición para llegar a 1930, y ahí recuerden, Rosas y su hija Manuelita. Poco a poco el vestido se fue haciendo más amplio, el escote más pronunciado de lo que conocemos casi como un escote bote, que se llama que es ese, como un bote. Hay una profusión del color punzón, el color rojo, el ejército de rosas, la mazorca, el hombre con el birrete caído, también rojo. Todo esto, toda esta parte folclórica la tienen que buscar en Los Viajeros. Lectura de muchos libros de los que llegaron y les llamaba la atención cómo vivían, cómo vestían, las costumbres que tenían. Todo esto es muy interesante porque ellos lo escribían. Pero además vamos a tener otro aspecto importante que van a ser la de los pintores. Litógrafos, pintores, que también, por supuesto, les llamaban la atención. Pellegrini, Gastrel, Morel, tienen que tomar algún librito, por ejemplo, pintores de la Argentina, y si no, cualquier historia del arte, busquen quiénes eran los pintores. No todos eran argentinos, pintaron, muchos eran franceses, otros ingleses, que iban pintando esto que les llamaba la atención. Esto es un elemento que tienen que tener muy en cuenta. Otro es aquellos viajeros, como les dije, que les llamaban la atención. Y otro dato que es más difícil, por ahí, son cuando alguien moría
el tema de los vestidos, de los trajes, de los calzados, eran importantísimos, entraban en las herencias. Yo he estado leyendo en los archivos y los apuntes de los archivos en los juicios de sucesión o de herencia, y que, por ejemplo, así como aparecía una pava, un mate de plata, una colcha, una olla, aparecían también partes de atuendo, un sombrero, un frac, un bombín, de acuerdo a la época, ¿no? Porque no era fácil conseguir. Y tenemos, por ejemplo, situaciones fortuitas como el uso de la galera que pertenecía a una élite alta, que de pronto las vemos en algunas pinturas de gauchos. ¿Qué pasó? ¿Dónde se vendían las telas? ¿Dónde se adquirían? Pulperías, normalmente. Y en algunas casas de comercio en aquel antiguo Buenos Aires. Llegó un barco que traía una cantidad de galeras que no eran para la Argentina, quedó encallado y decimos, ¿qué hacemos con todas estas galeras? Y bueno, las vendieron, las cambiaron seguramente por el charco, un poco de comida para seguir su viaje. Y estos hombres de campo, que iban a la pulpería, entre hacerse el sombrero de panza de burro, encontraron en la galera algo ya hecho, que venía de Inglaterra, ya hecho, y cómo no, que mucho había un contraste entre el sombrero y del cuello para abajo. Pero son esos tics que uno dice, ¿pero cómo? ¿Y de dónde aparecen las galeras? Y las galeras han sido siempre para una clase pudiente, como lo va a ser después el bombín, como lo va a ser el sombrero que lo caracteriza a Gardel, es el cascarito Panamá. Entonces, por eso cuando yo les hablo, vamos de la cabeza al calzado, del calzado a la cabeza y de la mitad para el otro lado, y de acuerdo a los tiempos, la moda es dinámica. Lo que se usó, pasan años, se desecha y vuelve a usarse. Y después vuelve a caer y aparece otra moda, y a veces con situaciones que son absolutamente fortuitas. Yo tengo un poquito más de calma, porque hablo mucho. Habíamos quedado en ese periodo de las épocas, habíamos quedado en 1910, 1930 ya con Manuelita. Fíjense que el otro día estaba leyendo, llegó un viajante por primera vez y estaba en una de las calles ahí cerca de la Plaza Mayor en épocas de Rosa, y Rosa había quedado hacía poco viudo y había puesto obligado, si no entraban en las mazmorras y estaban presos, a que lleve el luto por su esposa. Este viajero, que no tenía la menor idea, se le acerca, un oficial de seguridad, y le dice que va a ser detenido por no llevar un luto por la esposa del restaurador. Bueno, el tipo me metió en el primer almacén que encontró, compró una cinta negra, se hizo un moño y se lo metió en él. Esta situación, que fíjense, le estamos hablando 1008 y algo, y esto yo no entro en política, pero sí tengo que traer, porque la política nos marca muchas cosas, así como en la época del reinado han marcado situaciones, en la política también. Y sobre todo en un tema muy sensible como es el luto. El luto, por eso digo que voy a tocar en un momento temas políticos. El luto es otra parte del vestuario, porque no siempre fue negro. Según las culturas, ha tenido otro color. Para la iglesia el morado, acuérdense en Semana Santa, que los santos se tapan con una tela morada, para otros es el amarillo, símbolo de luto, otros el negro, que fue una reina de Inglaterra, que era tal el dolor por la muerte de su marido, que se puso negro, y si la reina viste de negro, todos tenían que vestir de negro. Y de ahí
que se toma como una asociación el luto. ¿Por qué yo hablo de esto? Que dicen, pero a nosotros nos interesa. No, yo les dije, son disparadores. Porque algunos de ustedes quieren armar un cuadro de danza en una época X, que sepan dónde tienen que consultar. Hay mucho escrito sobre el luto. Tradiciones sanjuaninas, que es una historia bastante linda, de Octavio Gil, creo que es. Bueno, si no lo buscan en algún momento cuando se abran las bibliotecas. Ahí cuentan San Juan y las historias del San Juan, y fíjense, el luto de antes, no de ahora, tenía Octavio Gil, está casi seguro. Era algo muy importante que duraba mucho tiempo y ya estaba socialmente marcado. Dígame si voy muy rápido, se está notando. Marcado periodos de luto, el luto liviano o medio luto, que además los colores también se modificaban. Pasábamos del negro, gris o blanco y negro o morado. Eso se le denomina luto liviano. ¿Qué pasaba en aquellos años en que no existían no existía teléfono, mucho menos celular? De pronto Albardón con la ciudad era todo un viaje. Se acostumbraban las serenatas. ¿Qué pasaba? Venía algún caballero porque le gustaba alguna chica un día determinado con dos amigos a darle una serenata, y es de aquí que esa familia estaba de luto. Eso podía ser un escándalo. La mujer iba de negro desde la cabeza, con medias negras, atada a la cabeza de negro y zapatos negros. Eran un cuervo, digamos, completitas de negro, 2 años. Y las hijas también. Y el hombre tenía que llevar en el sombrero, que lo usaba mucho, una cinta negra o una corbata negra y un brazalete negro, una cinta de unos 2 centímetros en el brazo izquierdo. Pero no terminaba ahí. Cuando venían a dar una serenata, para evitar esta situación violenta de que le cantaban a la noche a la futura pretendiente o a la dueña de casa o dueño de casa, para que esto no se produzca, le ponían en las puertas o en los ventanales, en las rejas, se prendía un crespón negro, un moño negro. Estos moños negros eran símbolos de que se está de luto. Y no conforme con eso, cuando las venían a dar las visitas de pésame, que lo que se servía era mate, en la bombilla estaba una cintita negra, un moñito en la bombilla. Y ustedes me dirán eso para qué. Porque el mate lleva a veces a la risa, a comentarios fuera de lugar o de término. Entonces, ¿qué pasaba? Era un recordatorio en cada mesa, en cada mate, a cada comensal, que esa familia estaba de luto. La ropa, como si era muerte violenta o no estaba pensada, que se iba a morir, o estaba sano, los mismos familiares o vecinos prestaban la ropa negra, y al poquito tiempo, en grandes tachos, se tenía la ropa. Porque la ropa no ha sido tan fácil, tan barata como las vemos ahora, ¿no? El precio y las posibilidades. A ver, ¿por dónde seguimos? Lo de las paisanas y el gauchito se los voy a dejar al final, porque esa va a ser la tarea que van a hacer. Que tienen más acceso. Vayamos a ver. Nacimiento. Ya hay una cuadra del bebé que se lo espera. Ahora siempre era rosa para la nena, celeste para el bebé.
Ahora con esta cosa de ella de chiquito, por ahí si sale alguno no, porque está de esto no, que esto no está verdecito o amarillo, cuando no se sabe qué va a nacer. ¿Cuál es la próxima ropa importante? Primera comunión. Fíjense que era una competencia y cómo se ha ido, por suerte, avanzando. Era una competencia los trajes de las nenas que hacían la primera comunión. Porque el varón le ponían, iban con pantalón corto, por decir, los varones hasta los 14 años usaban pantalón corto que ya tenían unos pelos en las piernas así, le ponían unas medias, pero hasta los 18, los 17 no le sacaban los pantalones cortos. Costumbre. La nena, a ver, eran prácticamente trajes de novias, cada vez más suntuosas. Y acuérdense que en el caso de San Juan, que tenemos una corriente de inmigrantes fuertes españoles, donde la competencia, porque su nena es la mejor y donde más importante era el traje. Por suerte, esto ya se dejó sin efecto y ahora los chicos, para unificarles y no crear esta competencia, porque no todos los papás le pueden hacer esos trajes suntuosos, como la princesa de la Cenicienta cuando va al baile del palacio, se los hace con una túnica tipo franciscana, todos largos, chiquitos, la misma tela y un cordón. Y los varones siguen con una camisita arriba, pantalón y el moño de comunión. Es decir, que en esos aspectos se ha dejado esto suntuoso. El otro traje importante, es el de el de casamiento. Porque ya pasamos primera comunión, nacimiento, bautismo, primera comunión, casamiento. Doble traje para el civil uno y el traje de novia. No siempre los trajes de novias han sido blancos. Ya les dije que en un momento, cuando estaban de luto, se casaban con trajes negros. Yo tengo un traje del 1800, creo que la de Sarkis, entonces sale ahí un cuadro de 33, el que yo tengo tiene 33 abotonaduras con una cintura chiquitita, solamente en la parte superior. Pero esas novias que estaban de luto llevaban el velo blanco y azares. El velo blanco es que llegaban puras, sin haber tenido relaciones sexuales previas al matrimonio. Y por supuesto el ramo de novia blanco. Los ramos de novia también tienen un lenguaje que acá en la Argentina y en América no se emplean mucho, pero sí se mantienen en las casas reales de Europa. Porque es tradición, y aquí venimos sin tradición o folclore, era tradición que los ramos de las novias debían llevar flores y ramas de plantas determinadas. Y eso se mantiene hasta la actualidad. Esas plantas están relacionadas con la felicidad, con la posibilidad de tener hijos para las castas reales, muy importante los descendientes. Y cada flor, cuando yo les hablaba del lenguaje de las flores, aparecen, es muy interesante, aparecen en los ramos de novia. Cosa que acá, en el caso de la Argentina, no se conserva eso, pero sí los azares que está dentro de las flores tiene una simbología. Y el velo, solamente eso, y la novia podía casarse de negro. Por supuesto, durante años y hasta avanzado el siglo pasado, no se podían llevar escotes, tenían que estar cerrados los trajes de novia, nada de espaldas al aire, y en la existencia, si la gente era pudiente, con damas de corte o de honor. También una costumbre heredada de las casas reales europeas. ¿Alguna preguntita?
No sé si alguno chico o chica tiene alguna pregunta. Si no, sigo y me preguntan al final. Bueno, para el final. Así Bueno. lo contamos. En la historia del atuendo, fíjese que decía: nacimiento, primera comunión, casamiento, muerte. Con la muerte también tenemos la presencia del atuendo, porque al muerto no necesariamente se lo pone con la ropa con que murió, con la mejor ropa, porque si tenía devoción por algún santo, algunas había que ponerle las vestiduras de la congregación religiosa a la cual, sin ser monja ni cura, sino con el cual era adepto devoto. Por supuesto que con algunos cuidados especiales, sacarle los botones, sacarle los tacos de los zapatos, el quemar después la ropa que quedaba del muerto. ¿Por qué? Es una tradición muy del norte. Unos días después se hace una fogata y se quema toda la ropa que pertenece al difunto. En esas llamas va a aparecer la próxima persona que va a morir. Sobre todo en las zonas del norte argentino. Se ve la persona que va a morir en la próxima. Sí. A mí estoy trabajando ahí en Jujuy también dando clases. Uno de los trabajos que presentan los chicos también habla sobre esto, que cuentan que todavía se sigue utilizando esto de que llevan a un descampado, queman la ropa y si ven, por ejemplo, al familiar, no sé, vieron al tío, que es el próximo que se va a morir, cuando llegan a la casa le dan creo que con las ramas o unos latigazos para espantar ese mal augurio que tiene. Claro. Y los espíritus. Además, hay algunos que tienen buenos velatorios especiales, el velorio en el angelito. Ahí tenemos otra vez, aparece la vestimenta de un niño difunto vestido de ángel, ¿cierto? Que es el que va a pasar de familia a familia, donde se le dibujan las alitas, se hacen las alitas de papel, ese cuerpo se lo ata una sillita, se lo pinta, se ponen estrellitas en una sábana que imita el cielo, se canta, se baila, tiene un cordoncito, en ese cordoncito se van anudando los pedidos que le hacen los padres y los abuelos para que no se olvide cuando llegue al cielo. En otros dicen que es una escalera para que suba. Ay, me voy a dar tanto a hablar. Un vinito, Nina. Más tarde. Qué impresionante, ¿no? ¿Cómo? Sí. Qué impresionante toda esa cultura, esa tradición. Sí, porque el angelito, la madre no podía llorar, porque si lloraba se le mojaban las alas al angelito y el angelito no iba a poder llegar al cielo. El rol también que hay en ese caso, los padrinos eran uno de los primeros que hacían los nuditos, porque el compadrazgo en la relación de los padrinos, sobre todo en el norte, que se mantiene hasta la actualidad, es muy fuerte. Nunca los padres del bebé o del niño pueden pelearse con los compadres, porque es un lazo indisoluble. De ahí que se hace todos los años, se hacen los jueves comadre y los jueves compadre, donde se refuerza ese lazo muy fuerte que se crean entre los padres de la criatura y los padrinos de la criatura. En realidad tienen mucho más sentido esta cultura del norte que los de la ciudad en la época actual, que se pelean por cualquier cosa, porque en realidad el compromiso que adquiere el padrinazgo, el padrino y la madrina
es de hacerse cargo de su ahijado si llega a faltar alguno de sus padres, en la educación y especialmente en la formación religiosa. Ahora, el niño era enterrado cuando ya daba mal olor, porque además se le pintaban los cachetitos de rojo, se lo maquillaba, los labios también, que no eran con pintura, sino normalmente en la parte de cosmético. Ante la falta de cosmético, lo hacían con algunas flores vegetales, como por ejemplo el dengue. Es el viejo rubor o colorete, como decían las viejas, que ya venía industrializado. Cuando no existían era mucho más sano. Cortan las flores del dengue que se daban en los parrales por los costados, eso se pasa y queda en la piel sonrosada. Es mucho más sano, es mucho más natural. Es decir, que ante las cánones de belleza y ante las necesidades, el hombre buscaba, y la mujer, porque el hombre también la tenía en sus coqueterías y ya la vamos a ver, buscaba la solución. Sigamos con la muerte. Después de la muerte, bueno, era en los novenarios, hasta que la viuda ya se sacaba el negro y se podía casar. Si la zona era alejada y no había servicio fúnebre, se llevaban a pie. Aunque fíjense que buscando en viejas propagandas, me llamó la atención en las cocherías que ofrecían el servicio fúnebre gratis a los que no podían. Cosa bastante interesante. Y además ofrecían fotógrafos cuando aparece ya la fotografía y arte con los daguerrotipos. Antes de la fotografía hemos tenido el daguerrotipo, un invento de Daguerre, que fue de avanzada importantísimo para la época. Ustedes piensen que si no hubiera sido por pintores, no conoceríamos cómo eran los retratos del pasado. En escultura sí, pero en rasgos eran los pintores los que empiezan a pintar, que eran bastante caros. Fíjense que había precios, los pintores tenían distintos precios. Por ejemplo, si mostraban las manos, era un precio mayor. Si mostraban una sola mano, era un precio menor. Y si no mostraban ninguna, eran más baratas las pinturas, porque una de las cosas difíciles para un pintor es pintar la mano humana, es dibujar la mano humana. Yo he visto fotos de angelitos que les han tomado ya muertos. El mismo Domingo Faustino Sarmiento lo podemos conocer porque se llamaban a fotógrafos para que les saquen fotos. Generalmente los niños aparecen con las coronitas, algunos con los ojitos abiertos, otros con los ojitos ya cerrados, estrellas negras y la foto del bebé adentro, porque era el recuerdo que le iba a quedar a la familia. Si no, a veces los recuerdos se borran, y el avance con la aparición de la fotografía a último momento, un niño, era caro, por supuesto. Entonces, bueno, una foto que sea muerta para poder tener el recuerdo de ese bebé. Y todo eso eran los servicios fúnebres de antaño, que eran, por supuesto, a caballo, y los que acompañaban era como una especie de caja de zapatos, como esas bandinas del lejano oeste, que se entraba para atrás con 3 banquitos para la foto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se llamaba? Había nombrado, me hizo acordar el tema cuando hablaba del servicio fúnebre, el tema de las carrozas de la cochería de San Juan, que después lo utilizaron para la fiesta del sol, que no eran las mismas de esa época. Esas carrozas, es muy interesante lo que pasa en la cochería San José. Tienen los carruajes, esos carruajes que los adornaron, le pusieron lucecitas de colores, una fiesta del sol. Era bastante trágico, tétrico.
habían algunas para niños, que las carrozas eran blancas. La parte superior, tenemos acá en San Juan, 3 religiones fuertes. La católica, que lleva la cruz. Esas cruces de arriba se sacan, se pueden cambiar por la maometana, con la media luna y la estrella, que usan mucho los árabes, los musulmanes. Y después la estrella de David, que es la de los judíos. Esas cruces eran móviles. Los carruajes blancos eran para los arqueritos. Y el negro, tirados a caballo, lustrosos. Fíjense que los que iban van con calaveras de castor, con guantes blancos. Esto que era actualmente un lujo y ya prácticamente no se usa por el costo que significa mantener los caballos, pero durante años se usaron. Si no, bueno, si la gente era pobre se llevaba el muerto a mano, no quedaba otra. Y se velaba a veces en las casas arriba de una mesa. Y se hacía la famosa, esto que parece ahora que le invitan a un café y al muerto a las 11 de la noche y ya le dicen no se quedan, no se van, si no cerramos la cochería. Entonces los muertos se quedan solos. Velar un muerto era eso. Mientras las velas están ardiendo, velarlas toda la noche, acompañar al muerto, rezar. Y algunas familias, por supuesto, como venían todas las noches, una cuestión solidaria era invitarles bebidas fuertes si era el invierno, y los vecinos aportaban sillas y café. Pero también los hombres a veces ya empezaban a preparar un asado. Y yo no hace mucho estuve en un velatorio que me decían que no, ¿cómo se va a venir, profesor? Que mire que ya hemos puesto la carne en la parrilla, porque es la gente que se queda toda la noche. El tema de la muerte, más aquellos hábitos con que se enterraban a los santos, es bastante interesante. Así como en las canonizaciones populares. Cuando vemos a la difunta Correa, ese cuadro de la imagen de la difunta con vestido rojo, con sandalias, más allá que a veces le pintan los ojos, le pintan las uñas de los pies con la espalda, las uñas de la mano, que bueno, yo lo entiendo, me vuelvo loco, pero bueno, pobre, una que le había prometido pintarla, la pinta de cualquier color. En realidad la difunta Correa, chico, estaba con unos pelos, unas grechas de lo que puede haber sido sudada, transpirada, soleada, con sed, pasando por pinchos, las molleras hechas girones. ¿Saben de dónde sale el vestuario de la difunta Correa? Rojo por los problemas unitarios federales, problemas políticos, color rojo emblemático. Pero en realidad es... Yo les dije, si piensan hacer un juicio, porque unos artistas lo habían hecho tipo esta muñeca, ¿cómo se llama? Las Barbie. Las Barbie habían hecho con Ken. En realidad, la imagen de la difunta Correa no es autor ninguna ni la tiene de propiedad de San Juan. Es una copia de la fiebre amarilla de Blanes, un pintor uruguayo. Si ustedes buscan Blanes, fiebre amarilla, época de presidencia de Sarmiento, van a ver que está la mujer tirada en el piso, muerta, con el cabello estirado y el niño en el pecho amamantándole un bebé. Esa imagen es de un pintor